¿Cómo están? Muy buenas noches. Em, Vamos a comenzar con lo que es la siguiente clase, que son los principios generales de contabilidad. Muy bien. Que en esta básicamente vamos a dar a conocer cuáles son los principios que están realmente establecidos acá en Bolivia. Muy bien. Y esto también les va a servir a cada uno de ustedes como una guía, ¿no? Para saber qué tipo de registros corresponden o no corresponden, ¿no? Entonces, básicamente estos principios que nosotros manejamos acá en Bolivia les va a corresponder a cada uno de ustedes como una guía. Muy bien, como les he comentado, son 14 principios los que normalmente se conocen o se consideran generalmente aceptados acá en Bolivia. Serían estos 14 que estamos viendo actualmente en pantalla. Vamos a hablar de cada uno de ellos junto con sus ejemplos para que ustedes ya conozcan cuáles son estos principios, conozcan ya la normativa para que puedan continuar haciendo lo que son sus registros contables. Vamos a empezar con la primera, que es el principio de equidad. Muy bien. Este principio en realidad es el principal y se considera el principio fundamental de contabilidad, ¿no? Este principio indica que se debe reflejar lo que es equidad entre intereses opuestos, muy bien, los cuales están en juego en una empresa, ¿ok? En este caso queremos decir que, por ejemplo, si leemos el ejemplo, dice, en una empresa hay tres socios, muy bien, los cuales son César, Manuel y Carlos. César tiene un 45% de las acciones, Manuel un 35% y Carlos un 20%. Esto suma un 100% de las acciones. Muy bien. Normalmente, cuando en una empresa ya tiene lo que son las utilidades, muy bien, estas utilidades que serían, en este caso estamos poniendo como ejemplo 1.000 bolivianos que ha salido de utilidades finalizando una gestión, se tendrían que dividir de forma equitativa, quiere decir este principio. Muy bien, entonces a César, como tiene un 45% de las acciones, le correspondería de los 1.000 su 45%, que sería 450 bolivianos. A Manuel lo propio, su 35%, 350 bolivianos. Y a Carlos su 20%, que sería 200 bolivianos. Sumado los 1.000 bolivianos, que correspondería al 100% de las utilidades. Muy bien, entonces a eso se refiere ese principio, que es el principio fundamental, como les digo, que es la equidad. El segundo principio es el ente, muy bien. Quiere decir, los estados financieros se refieren siempre a un ente donde al propietario se le considera como tercero. Quiere decir, si por ejemplo ustedes tienen lo que es su empresa, muy bien, ustedes de igual forma no pueden gastar lo que son los recursos de esta empresa que genera como recursos suyos, como recursos propios, no, porque un ente es muy aparte y todo lo que gana la empresa se divide entre toda la empresa, todos los gastos que tiene que tener, todas las compras que tiene que hacer. Ustedes no pueden destinar el dinero que gana la empresa, por más de que sea suya, como un dinero propio de ustedes. Muy bien, a eso se refiere el ente. Bienes económicos, el tercer principio. Este principio indica que los bienes económicos son todos aquellos bienes materiales e inmateriales y pueden ser valuados en términos monetarios. Muy bien. En tema de bienes económicos sabemos, ¿no? Todos los bienes que, por ejemplo, uno mismo de forma individual posee, sus bienes son, por ejemplo, no sé, puede ser su celular, puede ser su computadora, ¿ya? Todos los bienes que consideran un monto de efectivo que pueden ganar por ese bien, ¿no? Eso se refiere a los bienes económicos. Estos bienes económicos, incluyendo, como dice en el ejemplo, también puede ser considerado lo que es la marca, porque dice que pueden ser bienes económicos, ya sean materiales o inmateriales. Materiales es todo lo que tocamos. Inmateriales sería todo lo que no se toca, lo intangible. ¿Ya? Y en este caso la marca de una empresa, por ejemplo, si hablamos de Coca-Cola, ¿ya? Coca-Cola es una de las empresas más grandes que existen, ¿no? Si hablamos de Coca-Cola, Coca-Cola, si alguien quisiera comprar la marca, ya tiene la marca un valor determinado dependiendo a al conocimiento que se tiene de esta empresa, ¿no? A todo lo que ya conocemos de nosotros, todos conocemos Coca-Cola.
Entonces, básicamente eso se refiere. El hecho de poder ser inmaterial o intangible, un bien económico puede ser lo que es la marca. Ya otros bienes económicos, como les digo, pueden ser también lo que son materiales, los autos, en tema de almacenes puede ser todo el inventario y demás. Moneda en cuenta. Este principio establece que para registrar los estados financieros se debe tener una moneda en común. Muy bien, en este caso, si estamos en Bolivia, la moneda en cuenta en Bolivia sería en bolivianos, ¿no? Entonces, básicamente, si estamos en Estados Unidos, la moneda en cuenta ahí sería dólares, ¿no? Entonces, se debe registrar uno solo. Incluso acá en Bolivia, a veces tenemos lo que son registros en dólares, por eso también tenemos cuentas, ¿no? Uno, por ejemplo, caja en bolivianos, caja en dólares, ¿no? Entonces, todo se registra en no podemos registrar en uno solo una suma de dólares, una suma de bolivianos en una sola fila, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer, esto se tiene que clasificar. Cada uno va al lugar donde le corresponde. ¿Ya? Empresa en marcha. Este concepto, este principio, básicamente corresponde a la empresa la que se encuentra registrada con sus actividades financieras, ¿ok? Y esta que tenga funcionamiento, ¿ok? Con un proyecto en un futuro, si en caso tiene funcionamiento temporal, con un funcionamiento futuro. Quiere decir que la empresa sí o sí tiene que estar trabajando. ¿Ok? En este caso, si vamos al ejemplo, por ejemplo, dice, una empresa constructora ha firmado un contrato de colaboración empresarial con la empresa Unilever por 2 años, muy bien, con una empresa de máquinas pesadas. Si otra empresa constructora que tiene un trabajo de construcción de 6 meses quiere aliarse con la primera de las por las máquinas que posee, puede hacerlo ya que puede observarse plenamente la vigencia de estos años de contrato que tiene la primera empresa. Quiere decir que sí la empresa está trabajando, ¿ok? Entonces, ese también es uno de los principios que debemos considerar. El ejercicio, muy bien. En el tema del ejercicio, se considera que todos los registros que una empresa tiene que hacer tienen plazos determinados, ¿ya? Entonces, en Bolivia, por ejemplo, los plazos que se manejan son de un año. General, bueno, en realidad todos son de un año, ¿ya? 12 meses. Quiere decir, por ejemplo, se clasifican, ¿no? Por ejemplo, las empresas constructoras, por ejemplo, eh, perdón, las empresas, sí, constructoras, hacen sus cierres de gestión, de cada gestión, cada marzo, ¿ya? Las empresas comerciales hacen su cierre cada diciembre. Entonces, cada 31 de diciembre se debe hacer lo que es el tema de todos los registros, todo lo que se ha hecho en ese año. Muy bien, entonces eso se refiere al ejercicio. La objetividad. Los cambios en los activos y pasivos del patrimonio deben medirse y registrarse objetivamente, quiere decir, ¿ok? Los registros contables siguiendo todos los principios tan pronto sea posible, ¿ya? En este principio, vamos a leer el ejemplo. Muy bien, dice, el día 29 de agosto se compran 10 acciones a $10,000. Muy bien. Sin embargo, al finalizar el mes de octubre, sus acciones solamente valen 8,000, pero se espera que al terminar el año cuesten 12,000. Muy bien. Por lo tanto, para tener un registro objetivo, se deben hacer algunos ajustes en la contabilidad y registrarlos a tiempo. En este caso, siendo objetivos y tomando en cuenta que ya nos encontramos finalizando el mes de octubre, ya tenemos que registrar, si en caso ya hasta diciembre no llegaría a costar estos $10,000, 12,000, entonces se tendría que registrar con los $8,000, es decir, lo que valen. Se tiene que hacer objetivamente, no te tienes que adelantar ni nada, tienes que hacerlo todo tal cual está. Prudencia. En el tema de prudencia, está conocido también este principio como conservadurismo. Muy bien. Este principio dice que no se debe subestimar ni sobreestimar los hechos económicos que se van a contabilizar. Muy bien. Siempre se escoge el menor valor para el activo. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un cobro,
¿ya? Están haciendo un ajuste, un registro contable. Tienen, por ejemplo, 100 bolivianos con 63 centavos, por ejemplo, que les ha salido con centavitos, ¿ya? Y si ustedes quieren, por ejemplo, están cobrando, quieren hacer quieren devolver un cambio, tendrían que devolverle, si la persona les da, por ejemplo, 200 bolivianos, tendrían que devolverle todo el cambio y los centavitos de 63 lo tendrían que redondear tal vez a 70, ¿no? O por lo menos a 63 sí, sería a 70. ¿No? Entonces 100 con 70 centavos, porque sí o sí tienen que siempre, en este caso, no pueden quedarse ustedes con menos, ¿no? Ahora, si, por ejemplo, sería un caso contrario que ustedes tengan que registrar, por ejemplo, si leemos, dice, si hace un mes compró una máquina de $200 y el mercado ahora se cotiza en 180, en la contabilidad debo tomar el menor valor del activo, es decir, los 180, no podemos registrar los 200, ¿no? Porque si no, nosotros ya después vamos a tener lo que es un faltante. Uniformidad. Indica que mientras los principios de contabilidad sean aplicables para preparar los estados financieros, deben ser utilizados uniformemente de ejercicio a ejercicio, de un periodo a otro, para que puedan compararse. En caso contrario, deben señalarse por medio de una nota aclaratoria. El ejemplo. Las cuotas pagadas de un préstamo que realiza una empresa deben ser consideradas como egresos, que son en el ejercicio correspondiente. Muy bien. Siguiente, exposición. Este principio dice que todo estado financiero debe tener toda la información necesaria para poder interpretar adecuadamente la situación financiera ante el que se refiere. Quiere decir que en nuestros estados financieros y demás deben ser compartidos, ¿ok? Con todos a todos los que correspondan, ¿no? A todos los gerentes, puede ser los socios, puede ser, muy bien. Esto con el fin de que, por este principio, ¿no? De exposición, que todos debemos conocer el estado en el que se encuentra la empresa. Materialidad. Este principio establece que las transacciones de poco valor significativo no se deben tomar en cuenta porque no alteran el resultado final de los estados financieros. Ejemplo. Una empresa no va a contabilizar en estados financieros cuántos tornillos ha utilizado para fijar la máquina dentro de una fábrica. Es insignificante, ¿no? Entonces, eso se refiere. Evaluación al costo. Es el principio de criterio de evaluación, que establece que los activos y servicios que tiene un ente se deben registrar en un costo histórico o de adquisición. ¿Ya? Por ejemplo, esta evaluación al costo quiere decir que nosotros al momento de vender algo tenemos que incluir todos los gastos que hemos hecho para que nuestro producto salga de esta forma, terminado, se podría decir. Como dice el ejemplo, la empresa Ferrari adquirió una máquina para fabricar galletas, la cual costó $3,000. Como la trajeron de Estados Unidos, en transporte se gastó $1,200 y para fijar y preparar la máquina en la empresa se cobraron otros $300. Entonces, todo esto se tiene que sumar. Muy bien, y en los estados financieros tiene que figurar la evaluación de la máquina en total es 4,500. Obviamente cada uno de estos montos se tiene que registrar en cada una de las cuentas que corresponde, ¿no? Con el fin de que cuando nosotros hagamos nuestro registro, nosotros tengamos lo que son los gastos reales que hacemos y en cuánto realmente vale nuestra máquina. Devengado. Las variaciones patrimoniales, ingresos o egresos, que se consideran para establecer el resultado económico competen a un ejercicio, quiere decir un periodo, sin considerar si ya se han cobrado o pagado. Ejemplo, el consumo de agua del mes de enero, ¿ok? El recibo normalmente nos llega en febrero, ¿no? Por tanto, el pago se haría en lo que es el mes de febrero. Sin embargo, este pago ya se contabiliza como egreso del consumo de agua en el mes de enero porque es ahí donde se ha consumido, ¿no? Entonces, lo mismo pasa, ¿no? Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, diferentes alquileres por cobrar, alquileres por pagar y demás, todo se registra en el momento que pasa. Ya no se puede registrar antes, ya no se puede registrar después, todo en el momento que pasa.
¿ya? Realización. Este es el último principio, muy bien. Los resultados económicos solo deben contabilizarse cuando queden realizados a través de medios legales o comerciales, donde se toman en cuenta los riesgos inherentes de todo negocio. No se encuentran en este grupo las promesas o supuestos, ya que no toman en cuenta los riesgos y no se sabe si los términos de negocio se van a realizar o no. El concepto realizado participa del concepto de devengado. Muy bien, por ejemplo, un amigo cierra su negocio con usted, ya establece las cláusulas del negocio y los riesgos del mismo. Por tanto, si se puede contabilizar dicho negocio, ya se cumple con el principio de realización. Muy bien, entonces, esto básicamente, como dice el nombre, se registra al momento de que ha pasado, ¿ya? Cuando ya está hecho. Ya no pueden registrar ustedes antes algo, no pueden registrar algo después, se registra al momento de que ha pasado. Y como dice, esto va muy de la mano con lo que era el principio anterior, que era el devengado. ¿Muy bien? Entonces, básicamente estos son los 14 principios contables que están generalmente aceptados aquí en Bolivia y básicamente va a ser la guía para que ustedes puedan realizar lo que son sus registros contables. ¿Ya? Todos estos registros de los... de sus libros diarios y demás, tienen que hacerlo junto o de la mano de lo que es la normativa. Muy bien, entonces básicamente este sería lo que es el punto final del tema. Cualquier consulta me pueden estar hablando y me pueden estar escribiendo para que les pueda estar ayudando. ¿Listo?